Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra unidad. Hoy continuamos con el apartado 7, el cual se titula La restauración absolutista. Este apartado va a girar en torno al periodo tras la derrota definitiva de Napoleón. En este momento, Europa va a volver a reconfigurarse como un territorio, una serie de territorios en los cuales se va a tener como objetivo la restauración del absolutismo. Es decir, volvemos a una situación anterior a la Revolución Francesa, momento en el cual muchas de estas potencias deciden aliarse para establecer un dominio, un claro dominio, una restauración de este sistema político previo a a la Revolución Francesa. A esta etapa se la conoce como restauración y bueno, pues aunque muchas de estas potencias hicieron esfuerzos para conseguir esa restauración efectiva, la situación en el continente europeo era completamente diferente. Las ideas, el liberalismo, las ideas del nacionalismo también van a imponerse poco a poco entre la sociedad y van a dificultar mucho este proceso de restauración. Vamos a ver qué ocurrió en primer lugar. Bueno, pues tal y como hemos hablado, tras la derrota de Napoleón, muchos de sus adversarios, en este caso Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido, se deciden por reunirse, celebrar un congreso en la ciudad de Viena en el año 1815. El objetivo de esta reunión era organizar Europa, el continente, tras la Revolución Francesa. Este periodo, que nace de este congreso, nace desde el año 1815 y que se desarrollará hasta el año 1848, se le conoce como restauración absolutista. Básicamente, esta etapa va a consistir en el intento constante de todas estas potencias de restaurar las monarquías absolutas y también el objetivo era acabar con los principios constitucionales que se habían iniciado tras ese proceso revolucionario. Valores como la soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos van a quedar completamente apartados, censurados por parte de las autoridades absolutistas. Y bueno, va a iniciarse una nueva etapa. Volvemos a la situación anterior en la cual esos estados, esas necesidades de la sociedad, ¿no? de aumentar sus derechos, sus libertades. Bueno, pues vamos a volver a una etapa en la cual va a haber un esfuerzo por parte de estos estados absolutistas por acabar con ello. La única diferencia en este caso sería el Reino Unido, el cual sí que va a mantener un régimen parlamentario. El Reino Unido tuvo su propia revolución en el siglo XVII e instauró un sistema, una monarquía parlamentaria, la cual, bueno, pues va a establecer ese gran poder, ese protagonismo de la Casa de los Comunes y también de la Cámara de los Lores en el Reino Unido. En el caso de Francia, esa potencia que había padecido esa revolución, bueno, pues se restaura la figura del monarca en manos de Luis XVIII, el cual va a conceder una carta otorgada con libertades muy restringidas. Una carta otorgada no llega a ser una constitución, sino que es más bien una especie de una cesión por parte del monarca de una serie de libertades, pero como podemos ver van a ser muy restringidas, ¿de acuerdo? Bueno, en segundo lugar, este congreso también va a tener como objetivo la remodelación, el cambio del mapa europeo. Con la caída del Imperio Napoleónico, Europa, que había alterado todas sus fronteras, bueno, pues tenía que volver a reconfigurarse. Y bueno, pues básicamente se establecen ciertas circunstancias. En este caso, por ejemplo, Francia va a volver a sus fronteras entre el año 1791 y 1792. Las grandes beneficiadas de este nuevo reparto que se va a establecer en el Congreso de Viena van a ser las potencias de Austria, Rusia y Turquía, que, como podemos ver en este mapa, van a adquirir nuevos territorios. Como si os fijáis en esta parte, el Imperio Austríaco va a adquirir ciertos territorios en la costa iliria, en la zona de Croacia, de la actual Croacia, del norte de Italia. En el caso del Imperio turco, del Imperio ruso, vamos a ver cómo van a adquirir territorios, por ejemplo, en la zona de Polonia, en la zona de Besarabia, y también finalmente, pues Prusia, vamos a ver que va a ganar un poco de territorio, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto va a hacer que básicamente todo ese territorio que había configurado Napoleón
se divida entre las potencias vencedoras. Otra decisión que se tomó en este congreso fue la creación de un ejército llamado Santa Alianza. Esta Santa Alianza básicamente era un pacto entre todas estas potencias absolutistas por el cual se comprometen a ayudarse mutuamente en caso de que exista una nueva revolución liberal en sus territorios. Este acontecimiento, por ejemplo, tuvo lugar en nuestro país, en España, en el año 1820. En el año 1820, el teniente coronel Rafael de Riego decide dar un golpe de Estado, amotinarse, con una serie de tropas que estaban destinadas a sofocar las revoluciones que estaban produciéndose en las colonias americanas. Y bueno, pues estas tropas, junto a su teniente coronel, pues deciden dar ese golpe de Estado que va a suponer el establecimiento de un régimen liberal durante 3 años, el establecimiento de una constitución, la Constitución de 1812 en nuestro territorio, y bueno, pues que el rey en este caso tenga que aceptar dicha constitución. En esa constitución se establecen ciertas libertades, se establecen por ejemplo, una separación de poderes, aunque el rey todavía continuaba teniendo bastante poder. Pero bueno, obviamente esto no le va a gustar al monarca y va a pedir esa ayuda a esta Santa Alianza, la cual va a actuar en el año 1823, devolviendo la corona, el poder completamente a su monarca y volviendo la monarquía absoluta a Fernando VII, iniciando un periodo de 6 años conocido como el sexenio absolutista. Durante ese proceso, durante ese periodo, en nuestro país dejamos de tener esas libertades, se estableció la censura y bueno, pues hubo una vuelta al absolutismo debido a la intervención de ejércitos extranjeros. En este caso, un ejército que nace de esta Santa Alianza, de este tratado de ayuda mutua entre las potencias absolutistas. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Básicamente, bueno, aparte de todo lo que hemos visto de estas 2 diapositivas, sí que os tengo que decir, tal y como hemos señalado al principio de la parte de esta presentación, bueno, pues que a partir de este momento, si bien hay una organización por parte de estas potencias de volver a restaurar estos estados absolutistas, va a ser muy difícil, puesto que en estos países, en estas regiones, las ideas de la Revolución Francesa, la Ilustración, habían calado muy hondo entre la población, entre los sectores, entre los burgueses y también los sectores urbanos, los cuales con el paso del tiempo, vamos a ir viéndolo en la siguiente diapositiva, van a ir demandando la vuelta a esos principios constitucionalistas, la división de poderes, la soberanía nacional. Y bueno, pues también otro fenómeno que se va a dar es el nacionalismo. Tal y como podemos ver en este mapa, muchas de estas fronteras estaban, bueno, pues desgajadas, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, que ni siquiera existía Alemania. Alemania era un conglomerado de territorios, como por ejemplo Hannover, Baviera, una serie de territorios por esta zona. Prusia, que, bueno, pues que compartían una serie de cosas, ¿vale? Compartían una serie de tradiciones, una voluntad de vivir juntos, de comerciar entre ellos, una misma lengua. Y bueno, pues esto va a provocar, de la misma forma que también en Italia, que se inicie un nuevo fenómeno conocido como el nacionalismo. El nacionalismo va a sostener que el marco fundamental de la vida de las personas es la nación. Es la nación que básicamente se basa en una comunidad con una serie de rasgos propios derivados de una historia, una lengua, una cultura comunes, ¿vale? Y el objetivo del nacionalismo es que cada nación tuviese su propio Estado. Y por lo tanto, básicamente se va a iniciar un periodo en el cual vamos a ver cómo se reclaman que las fronteras de las naciones van a que coincidan con las del Estado. Esto lo vamos a ver en el noveno apartado, en el cual hablaremos sobre la unificación de Italia y la unificación de Alemania. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.